llevado en un Falcon a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Estuvimos alrededor de 80 días con sesiones de tortura casi continuadas. Mi nombre es Norberto Liski, tengo de profesión educador en primera instancia y también soy médico especializado en pediatría, y dentro de la pediatría, habiendo elegido el campo de la pediatría social, el ejercicio de mi profesión durante los largos 50 años desde que soy médico, lo he transitado en los hospitales públicos, en los centros de salud comunitarios o en las unidades sanitarias municipales. Claro, la matanza comenzó en 1972, en la combinación de un gran movimiento social, que era el movimiento de los sin techos y que reclamaban lo que estaba prometido, que era la entrega de las viviendas, y me sumé a este movimiento de familias sin techo en la zona de Ciudad Evita y Tablada. Organizamos la escuela de promotoras de salud y se inscribieron 100 mujeres del barrio. Me tocó ser parte de todo ese proceso y lo hice con plena convicción, y la generosidad de los vecinos hizo que una de las unidades de vivienda la reservaran para que pudiera trasladarme con mi familia. Con 2 hijas nos trasladamos a vivir a una de las unidades habitacionales en el particular complejo 17. Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy. Se presumía con bastantes certezas que el golpe de Estado era muy inminente. El ensayo golpista de fines de 1975, encabezado por un aviador, Capellini, de la Brigada de Morón, estaba dando el indicio de que el golpe de Estado estaba madurando en las Fuerzas Armadas. Y era visible para los pobladores de estos barrios que el golpe de Estado implicaba no solo un grave perjuicio para la vida democrática del país, sino un grave perjuicio para sus propias necesidades y expectativas, que eran las gestiones por la adjudicación de las viviendas. Conectando ambas realidades, el clima golpista, por un lado, y la perspectiva que ese clima golpista abortara el propósito de la adjudicación, hizo que la conciencia colectiva en los meses previos al 24 de marzo fuera creciendo en oposición al golpe de Estado, con asambleas multitudinarias que se manifestaban abiertamente contra cualquier intento golpista, fuera quien fuera el autor. Claro que esto no era bien visto por los militares, con lo cual hubo allanamientos, situaciones de persecución a los dirigentes. En varias oportunidades entraron en el centro de salud con una mala disposición. Pero el 24 de marzo, y ya advertidos de este clima, se tomó la decisión que todos los integrantes de las juntas vecinales y del centro de salud no permaneciéramos en nuestras viviendas, sospechando que la represión iba a ir sobre los dirigentes de distintas características que estaban siendo los organizadores de este gran movimiento social. Y eso fue efectivamente así. En la madrugada del 24 de marzo, el ejército ingresó, asesinó a un delegado de uno de los monoblocks, Mario Portela, un trabajador municipal que estaba en el sector de barrido, limpieza, lo deja tirado en la calle, allanan todas nuestras casas, saquean. Mis hijas estaban en la casa de la abuela. Para la dictadura seguramente fue una frustración de no habernos encontrado ubicado y seguramente secuestrado en la noche del 24 de marzo. Pero sí fue secuestrada Cirila Benítez, quien era a su vez la presidenta del colectivo de mujeres, y fue secuestrada junto con su sobrina Olga Araujo, que tenía apenas 15 o 16 años. Estudiante de escuela secundaria aquí en San Justo, y fueron llevadas a la Brigada de Investigaciones de San Justo y fueron torturadas allí, según supimos después.
La reorganización del centro de salud fue muy terrible porque el ejército no solo ocupó y allanó los domicilios, sino que destruyó la sede del centro de salud. Y le doy un dato que solo con pensarlo, el centro de salud, por la provisión que había hecho el municipio, tenía una cantidad de vacunas muy importante para periódicamente mantener el programa de vacunación para toda la comunidad. Eran varios miles de dosis. Las destruyó todas. Destruyó todo aquello que estaba destinado a servir a la niñez o quien adulto necesitara. Primero decirle que durante esos 2 años nunca dejé de estar en contacto con la comunidad. Por supuesto, en un contacto que procuraba eludir el intento de la dictadura por cumplir su intención de secuestrar. Y fui cuidado esos 2 años por vecinos y vecinas y parientes de vecinos y vecinas que me fueron dando su protección para que a su vez yo pudiera seguir dando atención médica en las condiciones muy básicas, muy precarias en que estaba planteado. Para marzo-abril del 78, familiares y amigos de Cirila Benítez, que seguía presa ya ahora a disposición del Poder Ejecutivo, bajo un decreto de Videla la expulsaban del país. Y su expulsión era enviarla a Paraguay. Y en Paraguay estaba la dictadura de Stroessner. Y por lo tanto se moviliza una vez más vecinos, parientes, amigos, y entre las acciones que toman para impedir esa expulsión del país fue una misa el domingo de Ramos en Pascua del 78. Y allí la Brigada de San Justo, cumpliendo órdenes del primer cuerpo de ejército y de la subzona y zona habilitadas para la represión en la zona de La Matanza, procedieron a secuestrar a una docena de personas que habían concurrido a la misa y que eran parte de estos equipos. Y a mí me secuestran en La Matanza, en Villa Celina. Volvía de atender a una familia con un chico discapacitado esa noche del 7 de abril de 1978. Un personaje que ahora está cumpliendo condena a través del juicio que se hizo, me disparó 2 tiros en los muslos, en las piernas. Fui llevado en un Falcon a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Estuvimos alrededor de 80 días con sesiones de tortura casi continuadas. Salía de una sesión de tortura y procuraba primero preguntarse si estaba vivo o muerto. Había un único sentido de parte nuestra: mantener el silencio, que jamás escucharan de nuestra boca lo que los torturadores quisieran escuchar, y resistir mental y corporalmente. Fuimos trasladados a otro centro clandestino que funcionó como tal, con características algo diferentes, la comisaría de La Ferrer. Allí estuvimos hasta agosto, principios de septiembre, donde fuimos puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Un profundo dolor por esos compañeros que no volvieron. La indignación de que siga funcionando la Brigada de Investigaciones de San Justo, siendo que el juicio de esa brigada estableció en el fallo que debía ser desactivada y transformada en sitio de la memoria. Las jóvenes generaciones son las que tienen el mayor de los derechos de conocer en profundidad el registro de la memoria del golpe de hace 50 años y sus consecuencias en vida, y sus consecuencias en la tortura, y sus consecuencias en la economía. Hoy más que nunca tenemos necesidad de fortalecer la democracia, una democracia participativa, y que la memoria entonces, honrando a los que no pudieron volver, signifique un estímulo para seguir luchando por una democracia con justicia social. En este Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia,
lo incorporemos no como un hecho circunstancial del calendario, sino como una concepción política de un pueblo que ha vivido un genocidio. Y los pueblos que viven un genocidio necesitan por muchas generaciones tener activa esa memoria para que nunca más vuelva a repetirse.